En el caso de que no logren estar que no logren tener asistencia, pues ahorita en la sesión en vivo, recuerden que cada una de estas clases se graba y se sube a la plataforma de YouTube y ustedes pueden consultar posteriormente la misma sesión. De esta manera no pierden el porcentaje de las sesiones en vivo. ¿Por qué? Porque compensan, a lo mejor no estuvieron en la asistencia, pero hicieron su reporte de visualización de la clase, o sea, técnicamente revisaron la clase, pero posteriormente. Y estas son y esto suma un total del 100% de su calificación para este tercer corte. No sé si al momento hay alguna duda o alguna sí, observación respecto a la forma de evaluar de este tercer corte. Me gustaría escucharlos y saber si hay alguna duda sobre cómo vamos a evaluar. Es muy sencillo, las 2 o 3 actividades que se realizan, ya ustedes ya están más o menos familiarizados. Y pues bueno, las actividades del libro pues ya son muy sencillas. Ustedes leen la actividad o la lectura que se les presenta y realizan un par de actividades sencillas. Recuerden, las actividades que vayan más allá de contestar en su libro de texto las pueden omitir. Me refiero a que si hay alguna actividad que se sugiera en actividad en equipo, si hay alguna actividad que sugiera una entrevista o cuestiones así, omítanlas. Recuerden que hay actividades que por la situación de pandemia no se pueden realizar. Ya si tienen duda, pues bueno, estoy atento a Facebook y a WhatsApp para que me envíen la duda. En este caso, no sé si al momento hay alguna duda. No, profe, ninguna. Bueno, de mi parte. Ok, gracias, Francisco. Gracias, Eduardo. ¿Quién más? ¿Alguna otra observación o vamos claros con lo que se plantea para esta sesión? Bueno, para este corte, perdón. No. Ok, si no hay más dudas, pues bueno, damos por avanzado bueno, damos por visto el encuadre de este tercer corte. Recuerden, ya es el último corte de esta materia. Para los que ya tengan, pues ya muchos de ustedes van a saber que si ya tienen la materia aprobada o no. Yo les sugiero que por favor no, no, ¿cómo se llama? Que por favor no, no descuiden la materia. En este caso, bueno, ninguna de las materias. Me refiero a que pues, igual pueden conseguir un buen promedio con este tercer corte para los que ya vayan en proceso regular. Para los que no vayan en proceso regular, les sugiero que ya estén fijos a tener que realizar algún tipo de los talleres. Yo les sugiero que igual a la par vayan realizando las actividades, que no se les pase ninguna, porque de esta manera, pues bueno, van a ir a la par de las actividades que se les va a solicitar en alguno de los talleres. Recuerden, en algunos de los talleres, algunos de los docentes solicitamos que las evidencias sean el mínimo para poder presentar la evaluación, así que por favor, para mi caso, los que ya consideren que van a tener que realizar alguno de los talleres, yo les sugeriría que por favor hagan las actividades tal cual son para este tercer corte e intenten realizar el resto de las actividades del primero y del segundo corte porque pues bueno son una de los requisitos indispensables para poder presentar el taller de oportunidad o el taller de recuperación. Por favor, no olviden eso que les estoy mencionando. Es muy importante que ustedes ya vayan, si ya saben que van a ir a taller de recuperación, si ya saben que van a ir a taller de oportunidad, por favor vayan realizando las actividades del tercer corte en su totalidad y recuperando aquellas actividades que no realizaron del primer y del segundo corte. De esa manera va a ser más sencillo evaluarlos en taller y no solo más sencillo, sino que pues estarán cumpliendo uno de los requisitos indispensables. En cada una de las materias que llevarán conmigo, las asignaciones son un requisito indispensable, además de que se les propone un par de actividades más o una prueba objetiva. Dependerá de la variación o de la cantidad de alumnos, corresponde a las actividades que se planteen como evaluación especial, perdón, como evaluación de taller de recuperación y taller de oportunidad. Yo les sugeriría nuevamente que por favor, si ya saben que van a tener que presentar que no lograron los 18 puntos para este tercer corte, yo les sugeriría que por favor eh, vayan realizando la totalidad de sus actividades para tener el derecho a alguno de los talleres. De otra manera se complicará su situación. ¿Qué más les puedo sugerir? Pues bueno, nada más eso, no desatiendan. Los que ya vayan en promediando, les sugiero que no decaiga su interés, porque pues igual pueden conseguir
un buen promedio. La materia se presta a tener una buena calificación para incrementar sus promedios generales. Recuerden, ahorita están en un proceso temprano en su, en su formación, en su formación de preparatoria o de nivel medio superior, por lo tanto pueden tener buenos promedios, aún pueden corregir algunos detalles que hayan tenido, y pueden mejorar su promedio. Y pues, bueno, avanzando ya en lo que es la sesión del día de hoy, pues bueno, ya algunos de ustedes ya tuvieron que investigar lo que es la manipulación genética y lo que son los OMG o los GMO o los organismos genéticamente modificados. En este caso, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la manipulación genética. Se le llama manipulación genética a la serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en una reunión artificial de moléculas del ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos de ADN, clonarlos o introducirlos en otro genoma para que se expresen. ¿A qué nos referimos? Significa que tomamos los genes. Recuerden, esta es una modificación. Esto es solamente ejemplificar, pero en realidad este tipo de manipulación genética se hace a nivel molecular, a nivel microscópico, y tiene la finalidad o la intención de modificar los genes de algún organismo. Recuerden, los genes es técnicamente lo que nosotros consideraríamos como la receta para crear algún organismo, ya fuese un animal o una fruta. Al modificar la receta o las condiciones de las características de ese gen, nosotros podemos incorporar que sea más grande, que sea más pequeño, que tenga ciertas características o cierta apariencia. Eso es lo que se considera como la manipulación genética. Y hay varios dilemas éticos respecto a esto. ¿A qué nos referimos dilemas éticos? A que si está bien o está mal la manipulación genética. A mí me gustaría saber de su voz si ya sabemos qué es la manipulación genética, y qué consideramos, si es algo benéfico o algo dañino para la humanidad, o en este caso para la Tierra. Me gustaría escucharlos. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto de la manipulación genética. No sé, alguien que le gustaría participar en esta ocasión. Y si no, pues bueno, seleccionamos a alguien de los que están presentes. Pues, de mi parte, yo pienso que no está bien la manipulación genética, ya que pues a veces cuando las manipulan, es que leí una información y decía que las desventajas, que a veces puede reaccionar diferente en el organismo de la fruta o en el organismo de algún animal. Y pues las ventajas es que a veces pues esas bacterias, eso que le ponen a las frutas o a los animales o a las verduras, a veces hacen que duren más en consistencia buena, que no se echen a perder o que no tengan. Ay, ni me acuerdo que. Eso es lo que yo pienso de mi parte. Sí, sí, Francisco, sí, muchas de las frutas que a veces están modificadas genéticamente tienen la intención de prevalecer o de durar más tiempo, porque sabemos que pues, las frutas, al ser un organismo que pierde contacto con la parte que lo genera, o en este caso con el árbol o la planta que lo genera, pierde el crecimiento y la generación de nutrientes, la absorción de los nutrientes, y por tanto pues empieza el proceso de oxidación, se oxida, o sea, se va deteriorando la capa orgánica en este caso de las frutas, y pues sí, se pudre al final del día. Y lo que se quiere con esta modificación genética es que duren más tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las frutas que nosotros consumimos pues no se producen en nuestro entorno. ¿Qué significa esto? Pues bueno, porque que las traen de otros lugares un poco lejanos, y en esos procesos de traslado pues es en donde muchas veces estos productos se deterioran, y esa es la intención, que no se deterioren tan rápidamente para poder ser consumidos en otras partes del mundo, y pues bueno, para que también duren un poco en la estantería o tal. Y sí, como menciona que en algunos casos las cuestiones negativas con la manipulación genética es que no hay suficientes estudios para comprobar qué tan dañino pudiera ser ciertos elementos dentro de la manipulación genética, aunque esto va más allá de la manipulación genética en sí. Se refiere a los pesticidas que se usan para generar
cierta protección de los mismos organismos o de las mismas frutas o de los mismos productos que están manipulados. Exactamente, alguien más que haya revisado el tema y que le haya llamado la atención y que bueno, considere algunos efectos benéficos o efectos negativos de la manipulación genética. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Me gustaría saber qué más piensan al respecto. Pues como dijo mi compañero Francisco, son dañinos para algunos animales, pero esos dañinos son inofensivos para los humanos en algunas ocasiones, claro. Estos también hacen que puedan conservar sus nutrientes para que no se echen a perder pronto. Ok, sí, sí, exacto. Muchas veces sí, eso es lo que apareció en uno de los videos que se compartía, es que muchas veces algunos organismos producen ciertos componentes químicos que reaccionan en organismos como en los insectos de manera negativa, pero a nivel humano son inocuos. Nos referimos a que son inocuos, a que no generan ningún tipo de daño. Y pues bueno, finalmente ese es el costo por la manipulación genética. No es algo que no se pueda controlar, en realidad sí se controla, pero también tiene esa finalidad. Recordemos que muchas de las plantas muchas veces resultan ser víctimas de las plagas de los insectos. En este caso, si alguna planta tiene la protección de no ser, de al ser comida o al ser atacada por algún insecto, pues bueno, el mecanismo de defensa de este mismo organismo o fruta o planta, pues es simplemente su composición química. Su composición química resulta ser algo negativo para estos insectos. Pudiera ser que hay mucho debate respecto a que si esto es algo positivo o negativo, porque pues quizá pudiera poner en riesgo la biodiversidad al eliminar o al indirectamente afectar la cantidad de la población de algún tipo de especie de insecto. Pero bueno, obviamente regresamos nuevamente a la problemática de que no hay suficientes estudios para determinar cuál severo o cuál inocuo es el daño que se genera por este tipo de acciones. Muy bien, Daniel, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra aportación que ustedes lleguen a tener? O ya una tercera aportación sería para cerrar. No sé si alguien más esté interesado o seleccionamos a alguien más del listado de personas que se encuentran en conexión. ¿Alguien más? Para finalizar esta parte de las opiniones respecto a la manipulación genética. De manera voluntaria, si no, pues vamos a tener que tomar a alguna persona de las que aparecen en el listado. No, bueno, a ver, Juan David, ¿se encuentra por ahí? Me parece que está conectado Juan David. No sé si pudiera contestarnos y compartirnos su opinión respecto a la manipulación genética. ¿No se encuentra por ahí, Juan David? Hay que estar al pendiente porque también eso puede ser considerado como una inasistencia. A lo mejor ustedes están conectados pero no están 100% en la sesión, así que también consideren la atención que se les solicita para esta sesión. Yuridia, está conectada por ahí. ¿Cuál sería su opinión respecto al tema de la manipulación genética? ¿Se encuentra por ahí, Yuridia? Sí, gracias. Sí. Sí, gracias. Yo creo que la manipulación genética la hacen en parte para beneficiar a las personas, porque por si ellos hacen eso para cuando puede existir pues no sé, en un futuro que no exista, que se empiecen a extinguir las cosas, y tratan de hacerla de una manera en que puedan recrear algo. Sí, sí, Yuridia, gracias. Sí, exacto. Uno de las cuestiones que están cercanas a la manipulación genética es que exista como una permanencia en las especies, aunque hay también muchos debates en que al manipular genéticamente se está condicionando el desarrollo evolutivo de ciertas especies, pero también el aportar modificaciones genéticas, ya sea en organismos como animales o en plantas, significa dotarle a esas especies de ciertas características que hagan que prevalezcan y que no se extingan finalmente, porque muchas, ya sea plantas o ya sea animales, hay enfermedades o hay condiciones que les afectan y que
solo pueden ser contrarrestadas con un tipo de modificación genética. Recuerden que este tipo de modificación genética se origina mucho antes de que el organismo nazca o se desarrolle. Consideremos que no es como que te inyecten algo y haya una modificación genética. No, en realidad la modificación genética se da antes. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que queremos modificar, como aparece en la imagen, que queremos modificar alguna característica de un animal. Tenemos que modificar su ADN. Antes de que nosotros podamos reproducir los cerditos, tenemos que modificar el ADN de sus papás. ¿A qué nos referimos? Recordemos que cada una de las partes, masculino y femenino, generan cierto genoma, cierto aporte genético. Tenemos que modificar ese aporte genético, quitarle las características negativas, aportarle las características favorables y ahora sí generar el desarrollo de aquel organismo. De esa manera los organismos van a reaccionar frente a esta modificación y se van a desarrollar con las características que se requieren. Y pues sí, finalmente a la larga ayuda a la permanencia de la biodiversidad. Esto puede ser como uno de los factores favorables, pero también se habla muchas veces de que al modificar genéticamente se limita el desarrollo natural de las especies, pero bueno, este es un debate que sigue activo. Muchas gracias, Yuridia. Y pues bueno, ya más o menos ustedes han visto características de lo que es un OMG. Finalmente, un OMG es un organismo genéticamente modificado. Es aquel organismo que ha sufrido lo que les he explicado. Su ADN ha sido la receta de su ADN, o sea, la forma en que se construye su persona o su organismo, en este caso su forma, ha sido modificada a nivel molecular, en este caso en el ADN. Por lo tanto, la receta de sus características ha sido modificada al gusto o a las necesidades que el hombre considera. También muchas veces a los organismos modificados genéticamente se les denomina transgénico, aunque muchas veces pues esta condición no es tan apegada a la realidad, ya que son organismos cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. Bueno, aquí aparece un par de imágenes. Uno de los problemas con la ingeniería genética es que ha generado muchos debates respecto a que si los organismos genéticamente modificados se reproducen o se mezclan con las especies naturales. ¿Qué sucede? Pues muchas veces esto genera ciertas alteraciones y a lo mejor hasta llegase a producir algunos efectos negativos. ¿Qué es lo que muchos productores de semillas o de productores de organismos genéticamente modificados propusieron? Muchas veces ellos propusieron lo que se denominaría una semilla estéril, lo que significa que cada fruto que ustedes consuman que haya sido modificado genéticamente, sus semillas no van a poderse desarrollar, lo cual sugiere que no se puede reproducir dicho organismo. Eso limita la capacidad de alterar como el resto de plantas y no se va a poder reproducir con el resto de plantas. Recuerden que muchos de los procesos en las plantas es muy distinto al de los animales. Se genera a través de la polinización, en donde los insectos son los que mezclan el material genético de varias especies, de varios organismos de una misma especie, lo que sugiere en el caso de los organismos genéticamente modificados significa que estos son estériles, que no se pueden reproducir, no pueden estar en contacto directo con otros igual de su especie, pero no modificados genéticamente, por lo tanto no pueden desarrollar otro tipo de alteraciones. Pero el problema con eso es que si bien se limita el alcance o el daño que estos organismos puedan generar en la naturaleza, también se limita a los productores la capacidad de poder generar sus propios organismos, o en su caso sus propias semillas. ¿Por qué? Porque tendrían que depender de un productor de semillas para poder sembrar. Y eso limitaría también a que las semillas sean comercializadas de manera monopólica. ¿A qué nos referimos de manera monopólica? Que una empresa sea la que controle la biodiversidad de un tipo de
de organismos, por eso es de que es problemático. Después por acá tenemos un ejemplo, no sé si, bueno, no sé cuál sea la brecha generacional, pero espero que en alguna vez hayan tenido oportunidad de ver Los Simpson. En Los Simpson hay un capítulo en donde Homero se va a una granja y en la granja empieza a, pues, a- Mezcla droga. eh, Marihuana es marihuana. no, es tabaco. Con la tierra. No, Ándale, tabaco. sí, mezcla Es tabaco. tabaco Sí, lo que y se hace, llama tomate. sí, así exacto, Francisco. Sí, lo que hace Homero en este capítulo es que intenta de manera, pues, fantasiosa hasta cierto punto crear un nuevo, en realidad él no buscaba crear un nuevo producto, lo que intentaba era pues que sus cultivos crecieran, pero el problema es de que pues él esperaba que su cultivo creciera de la noche a la mañana y pues recordemos que los cultivos pues se tardan tiempo en desarrollarse, no es como que hoy sembramos Y una es que luego plantita. Sí, dígame Francisco. ahí se desarrolló más rápido porque según puso como residuos químicos esos Exacto. de la planta. Exacto, como bien dice Francisco, lo que hace Homero es que toma los residuos, en este caso plutonio o algún elemento químico de la planta donde anteriormente trabajaba, lo mezcló o lo usó como fertilizante en sus plantas, lo cual generó, pues bueno, eh, misteriosamente pues bueno, sacado de la ciencia ficción, un desarrollo muy rápido de las plantas. Y bueno, esas plantas también, como él no había aventado semillas de todo tipo en su terreno, lo que pasó es de que se mezclaron las semillas del tomate con las semillas del tabaco. Por lo tanto, se le ocurrió ponerle al organismo que se había generado como tomaco, que era una mezcla entre tomate y tabaco. Tenía la forma del tomate, pero tenía el sabor del tabaco y las condiciones negativas del tabaco. Recuerden que el tabaco genera cierta dependencia o cierta adicción por el tipo de componentes que produce ciertas reacciones químicas en el cuerpo. Este es un ejemplo como muy caricaturesco de lo que es la modificación genética. Él lo hizo, pero sin modificar genéticamente. Simplemente ese sí es un elemento transgénico porque no es el organismo natural. Después tenemos acá un meme que ya a lo mejor sí es conocido por ustedes, en la toma de decisiones. Por ejemplo, aquí se habla de la insulina. Dice, obtener insulina producida por bacterias transgénicas. Después tenemos por el otro lado la opción de matar una vaca y extraer la insulina de su páncreas. Naturalmente, muchos de los procesos, existen estos dos procesos para el desarrollo de la insulina. Si algunos no saben, la insulina es un químico, un fármaco que se utiliza para tratar a las personas que tienen problemas hepáticos, personas que tienen problemas del azúcar, como se conoce comúnmente. Y muchas veces este químico se extrae, pues obviamente, de la páncreas de origen animal. Pero por otro lado también se puede desarrollar a través de bacterias transgénicas, o sea, se modifica el ADN de ciertas bacterias y estas bacterias producen insulina. Y ahí también existe un gran debate de si tener que sacrificar animales como una vaca para extraer solamente su páncreas o utilizar algunos organismos pequeños como son las bacterias para generar en laboratorios insulina. En este caso muchas veces sí se opta por modificar bacterias que finalmente no generan tanto daño en la naturaleza para poder tener un beneficio directo en términos de insulina. Y pues bueno, este es el diagrama de cómo se obtiene la insulina. Y pues obviamente la insulina producida por las bacterias pues tiene menores procesos en términos de creación y resulta ser un tanto más benéfica y sencilla de producir. Y pues bueno, aquí es donde nosotros preguntamos quién está a favor y quién está en contra, por qué podemos estar en contra o por qué podemos estar a favor. Pues bueno, ya hemos visto algunas de las razones, no sé, me gustaría saber algunas de las que ustedes hayan revisado en los textos que leyeron o en las videos de apoyo, no sé si alguien más tenga alguna postura. Recordemos, hay cuestiones a favor y en contra de los OMG. Muchas veces esto es resultado un tanto de la falta de investigaciones respecto al tema, porque recordemos que a favor pudiera ser la cantidad de alimentos que se puede producir. Si la raza humana tenemos la capacidad de generar mayor alimentos, pues bueno, este alimento puede llegar a personas que pues no lo tienen disponible. Y lo que pudiera estar en contra es que pues bueno, al modificar genéticamente los organismos no sabemos
si hay consecuencias negativas para la salud. Muchas veces se establece que directamente el organismo transgénico no genera daño, porque pues técnicamente tienen la misma receta que un elemento natural. El problema es los químicos con los cuales se trata ese tipo de alimentos. A lo que nos referimos son los pesticidas que se usan para evitar que estos organismos, pues bueno, se vean atacados por ciertos animales, pues sí, ciertas plagas. Y pues bueno, ahí tenemos el debate de si estamos a favor o en contra, y pues el debate sigue permanente hasta que no existan suficientes estudios para determinar si algo es bueno o algo es malo. Pues bueno, seguirá la duda de si resulta útil el uso de los organismos modificados o si no es útil. No sé si al momento tengamos alguna duda respecto a este tema, sino para avanzar en el siguiente. No, No, ninguna. Ninguna, profe. también a saber que había como el mejor sabor de los productos, ¿no? Sí, exacto. Una de los elementos favorables de la modificación genética es que, una, incrementamos los tamaños de las frutas. Dos, podemos retirar, por ejemplo, uno de los aspectos es que se le retiran las semillas. Por ejemplo, obviamente, una sandía sin semillas es más sencillo de comer, es más a gusto de comer. ¿Por qué? Porque no tienes el problema de tener que retirarle las semillas cada que te estás comiendo un trozo. Lo mismo sucede con otro tipo de frutas que le retiran las semillas o que son más grandes, son más coloridos y técnicamente eso es producto de la misma modificación genética porque se acrecentan ciertas características favorables del producto o de la fruta y eso genera que, pues bueno, sea más apetecible. Y sí, exactamente, también los sabores pueden ser modificados porque la cantidad de ciertas azúcares pueden ser, azúcares naturales pueden ser desarrolladas por ciertas especies de ciertas frutas, porque sabemos que hay por ejemplo, pongamos el ejemplo de una manzana, hay tipos de manzana que son más dulces que otra, y si tomamos las mejores características de todas las manzanas y las sumamos y la ponemos en los genes de una sola manzana, pues evidentemente tendremos la forma más bonita de una manzana, el sabor más bonito de una manzana, el color y las características que sean más benéficas para un tipo de producto. Y en este caso, pues eso sí sería un elemento a favor. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Quién comentó? Ana, Elizabeth. Muchas gracias también. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra duda, sino para pasar a los dos siguientes temas, que es la deforestación y la desertificación. ¿Sí estamos claros con el tema de la modificación genética y los OMG? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, avanzamos con el siguiente tema. En este caso, me gustaría saber cuáles son sus interpretaciones o sus conocimientos respecto a estos dos fenómenos. Recordemos, estos son dos fenómenos de la naturaleza, pero que muchas veces son producto de la acción humana en la Tierra. Me gustaría saber en términos generales cuál es su opinión o cuál es su conocimiento respecto a estos dos temas. No sé, otra vez lo hacemos de manera voluntaria, no importa si ya participaron, lo que me interesa es que su participación. Respecto a estos dos temas, ¿cuál es su percepción o cuál es su conocimiento respecto a esta temática? Se los agradecería. Si no, pues obviamente tendré que tomar más Pues personas. que Sí, José. son causados por los humanos, Sí, sí, sí. por la extracción y las sequías son causadas por nosotros por el mal manejo de su consumo o de su talación. Es que el agua pues es indispensable para todos. Exacto. Y la deforestación, pues cada vez que uno va talando más árboles se queda sin oxígeno. Bueno, es lo que he visto que a veces todo eso, ¿verdad? Exacto. Sí, muy bien, Francisco. A mí no me parece. Estamos consumiendo todos los productos, estamos talando bastantes árboles. Bueno, esto. Sí, exacto. Más adelante iremos viendo que si bien... Mande, Ana Elizabeth estaba escuchando que estaba participando. Ya no la escuchamos completamente. ¿Ya no va a participar, Ana? Digo que uno de los problemas más grandes es la deforestación en México. Sí, exacto. Sí, muchas de las áreas verdes se están perdiendo. Sí, Nancy, dígame. Bueno, yo en una de la información que leí decía que casi era lo mismo, pero una también se daba por talar muchos árboles
la tierra se secaba porque ya no tenía la suficiente humedad. Exacto, muchos de los procesos de Y también desertificación. se puede perder el dióxido de carbono. Cortó su micrófono, Ana. Ana, ya no le escuchamos, no escuchamos completamente su opinión. Se cortó su micrófono. O bueno, lo desconectó. Digo que también se pierde cuando talamos, así con las personas que talan los árboles se pierde el dióxido de carbono. Lo que sucede es que no se absorbe y eso produce, pues bueno, efectos invernadero que genera cierto calentamiento en la tierra. Ese calentamiento produce evaporación en la tierra y esa evaporación hace que las lluvias caigan en lugares donde no caían antes y que se pierda ese recurso hídrico. Sí, también es una afección en el momento en el que se talan grandes zonas de árboles. ¿Qué otra cosa? Ok, sí, muy bien a todos los que participaron. Me agrada que sí hayan tenido conocimiento respecto a estos dos temas. Y pues bueno, vamos a hablar primero de la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Pues bueno, es un proceso provocado por la acción de los humanos. O sea, no ha habido otra especie que genere la deforestación al nivel en que lo hemos hecho los humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que mucho de lo que nosotros utilizamos al día a día está producido de material orgánico proveniente de los árboles. Cuando nosotros utilizamos papel, el papel proviene de ciertas especies de árboles. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos muebles, los muebles muchas veces provienen de la madera que viene de los árboles. Cuando nosotros utilizamos algún tipo de carbón, muchas veces el carbón proviene de cierto tipo de árboles. Y otro tipo de elementos son provenientes de los árboles. Y pues bueno, esto genera que a la larga la misma tala o la explotación del recurso de madera se destruya, se agote y esto, bueno, generalmente también con la intención, bueno, esta es una por la cuestión de las necesidades de los elementos o de los productos que se generan a partir de la materia prima que es la madera, pero también muchas veces la deforestación es producto de una tala sistemática o una deforestación sistemática producto de una necesidad de cambiar el uso de suelo. ¿A qué nos referimos? El uso de suelo, pues bueno, muchas veces muchas zonas forestales son eliminadas para generar zonas de pastizales y estas zonas de pastizales ser utilizadas para la ganadería. Que esto pues finalmente es un efecto, un problema doble. ¿Por qué? Porque recordemos que los árboles nos sirven, como su compañera Elizabeth mencionaba, los árboles nos ayudan en los procesos de fotosíntesis en la cual los árboles o las plantas transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Técnicamente purifican el aire de lo que nosotros producimos o polucionamos con nuestras actividades económicas. Imaginen, si no hay quien filtre ese tipo de aire, pues obviamente en este caso que son los árboles y las plantas, pues obviamente habrá concentraciones mayores de gases de efecto invernadero. Recordemos, el efecto invernadero es aquel que se da que muchos de los rayos del sol no llegan a salir de la tierra, no son rebotados de la tierra, o sea, llegan del sol, pero se quedan incorporados en la tierra, lo cual genera una temperatura mayor en la tierra. Esta temperatura genera mayor evaporación del agua. Esta evaporación genera que haya precipitaciones, o sea, lluvia, en zonas donde no debería de estar lloviendo, en zonas donde no hay cauces de río, en donde no hay lagunas, en donde no hay presas naturales en este caso, o ríos, lo cual genera que ese recurso, pues bueno, termine en zonas que pues no deberían de tener esa cantidad de agua. Y lo que produce que este recurso pues técnicamente se pierda o pues bueno, sí, se traslade a una zona donde no debería de estar. Y pues bueno, muchas veces la deforestación y luego aparte, súmenle ese problema, es que la ganadería también genera muchos gases de efecto invernadero. Muchos de los gases que se generan en la industria ganadera, literal, los gases que producen las vacas, los gases que genera su fermentación de alimentos, o sea, los gases naturales de un organismo animal, también generan, son una de las principales causas del efecto invernadero.
Creo que el 34% de los gases que se producen del efecto invernadero está atribuido a la ganadería. ¿Por qué? Porque para solventar nuestras necesidades cárnicas, en este caso el consumo de carne, el consumo de lácteos, el consumo de insulina, nosotros tenemos que tener grandes cantidades de ganado. Por lo tanto, esas grandes cantidades de ganado nos están consumiendo, una, nuestros bosques, y otra, nos están generando una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, lo que indirectamente afecta a nuestra naturaleza en términos de agua. Y eso pues obviamente va a repercutir en otro fenómeno como es la desertificación. Pero ahorita todavía estamos hablando de la deforestación y pues bueno, sabemos que es la explotación de la madera en cierto territorio. Eliminamos un bosque de manera sistemática, ya sea para la urbanización o para la actividad agrícola. Recordemos que bueno, ya habíamos mencionado esto de la actividad agrícola, que se utiliza para poder tener áreas para sembrar o para tener urbanización, lo mismo que sucede con lo de la ganadería. Y pues bueno, la deforestación puede tener dos fines, que puede ser el fin humano o el fin industrial. Finalmente los dos tienen relación directa. Nos referimos a los fines humanos causados por la agricultura, quema y tala de árboles para obtener los beneficios económicos a corto plazo o de manera tradicional. Literalmente es cuando vendes la madera, cuando cortas la madera para venderla directamente. En cambio, con el proceso de deforestación, con el fin industrial, generalmente son fábricas las que se encargan de estos procesos. Pues bueno, y pues bueno, sabemos que la deforestación, pues bueno, tiene efectos en la naturaleza en términos ecológicos con respecto al clima. Pero también tiene otro efecto negativo que muchas veces no se considera, que es la afección a la biodiversidad. ¿A qué nos referimos con la afección a la biodiversidad? Pues bueno, muchas veces al eliminar los grandes territorios de bosques o de árboles, estamos afectando a muchas especies de animales. Por ejemplo, aquí en las imágenes podemos ver a un koala, podemos ver a un mapache, que pues técnicamente los bosques son su hábitat natural. Llega el humano, elimina su hábitat natural, pues obviamente estos animales, pierden su hogar, y aparte tienen que trasladarse a zonas que quizá ellos no conocían, quizá ellos no están adaptados para vivir, y a la larga terminan falleciendo o terminan eliminando ese tipo de especies, y eso pues obviamente afecta directamente a la biodiversidad y a los procesos naturales pues bueno, al ciclo natural de la vida. Pues este es uno de los efectos negativos que casi no se trata, pero que sí está presente en el proceso de deforestación. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a este tema de la deforestación, sino para pasar al de la desertificación. Recuerden, ambos procesos están relacionados íntimamente porque ambos procesos están siendo producidos por la obra humana. En el caso de la desertificación hay otros elementos que afectan también la desertificación, pero en el de la deforestación sí es una responsabilidad totalmente humana. La desertificación sí tiene otras connotaciones, las cuales pues bueno, tienen otras afecciones en términos de los procesos cíclicos o procesos climáticos de la Tierra, pero el caso de la deforestación sí es una responsabilidad total para la especie humana. No sé si hay alguna duda con respecto a la deforestación. Yo sí tengo una duda sobre la deforestación. Sí, dígame, David. Cuando un bosque es destruido y se libera el carbono, el almacenamiento de los árboles, 300 millones de dióxido de carbono, eso sí sucede. ¿Cómo? No le entiendo. O sea, sí, o sea, si eliminamos un bosque, obviamente la cantidad de oxígeno que tengamos disponible se ve reducida. ¿Por qué? Porque recordemos que los árboles son los encargados de procesar el dióxido de carbono, que es lo que nosotros producimos al exhalar nuestras respiraciones, es aquello que nosotros generamos con los coches, es aquello que generamos en la industria. No está siendo tratado o filtrado por las plantas, por lo tanto estamos teniendo una limitante en términos de oxígeno. No sé si a eso se le refiere a Francisco. No he entendido muy bien su planteamiento. Juan David, profe. Ah, perdón, sí, Juan David. Sí, me refiero a eso. Ah, ok, sí, exacto. Ese es el problema. Y una de las, pues bueno, como
principales intenciones de muchos programas de muchos programas medioambientales, es que se tale al mismo ritmo que se reforesta. La reforestación es como la contraparte de la deforestación. La reforestación es obviamente plantar nuevamente árboles que, pues, bueno, sean de rápido crecimiento y tal, pero recordemos que al ser organismos de lento crecimiento, pues obviamente no es tan sencillo. Talar un árbol es muy sencillo a verlo crecer. Un árbol se tarda años en crecer en su totalidad o lograr la madurez total. En cambio, pues lo podemos talar y eso no te va a tomar más de media hora, una hora, dependiendo de la maquinaria que llegases a tener. Y sí, pues ese es uno de los problemas. Países como China sí ha generado programas intensivos de reforestación. Países como en la India también y algunos países de Medio Oriente han generado iniciativas en las cuales se reforesta de una manera industrial. Así como se tala, se reforesta, y es algo interesante porque deberíamos de tomar esos ejemplos para, pues bueno, los términos locales, en este caso para México, porque es irónico porque en México hay hasta incentivos por deforestar zonas. ¿Por qué? Porque se privilegia la ganadería y la agricultura. Se considera que, imaginen, ustedes son productores, ustedes son dueños de ciertas hectáreas, pero esas hectáreas pues, son árboles. Esos árboles, pues sí, generan beneficios en términos naturales, en términos de oxigenación, pero en términos económicos no reditúan, y al país le importa que reditúen en términos económicos. ¿Qué le sugiere? Pues si ustedes talan, no sé, 5 hectáreas, van a recibir un incentivo económico. Y si la talan y aparte siembran o tienen ganadería, van a recibir otro incentivo económico. Es algo contradictorio en términos de legislación mexicana, pero así funciona, y eso genera pues obviamente que la gente se ponga a talar para poner otro tipo de actividad económica, y eso pues no resulta favorable para el medio ambiente, no es sustentable. No sé si hay alguna otra duda respecto a este tema, sino para pasar ya a este último tema que es la desertificación y pues bueno, y finalizando la sesión. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra opinión. No, ok. Entonces avanzamos. ¿Qué es la desertificación? Pues bueno, en la imagen tenemos un ejemplo claro de la desertificación. A lo mejor ustedes no han tenido la desgracia de lograr ver este tipo de fenómenos, pero muchas veces la desertificación otra vez afecta a ciertas especies, y no solo afecta a ciertas especies, sino afecta a los procesos naturales. Pues bueno, la desertificación es la degradación ecológica del suelo fértil y productivo. Pierde total o parcialmente el potencial productivo. En este caso significa que la tierra pierde la cantidad de nutrientes y humedad necesaria para poder producir algún tipo de organismo. Y pues bueno, esto era lo que les mencionaba hace rato. No todo la desertificación es responsabilidad del ser humano. Muchas veces hay varios factores que terminan produciendo la desertificación. Estos son los factores geológicos, pues bueno, el movimiento de la tierra y de las capas de la tierra. Los cambios climáticos, pues bueno, esto sí es un poco responsabilidad humana. Los cambios biológicos y humanos. Los cambios biológicos, pues bueno, están en términos de especies que hayan llegado a algún lugar y se coman cierta vegetación y la eliminen. Y en términos humanos, pues bueno, sabemos que muchas veces explotamos el recurso hídrico de algunas presas, de algunos ríos, para llevar esa agua a ciertos cultivos o a ciertas zonas ganaderas, y entonces hacemos que ciertas zonas que estaban propensas a tener mucha agua ya no la tengan, por lo tanto empiezan a degradarse físicamente, en términos físicos, en términos químicos y en términos biológicos. Se empiezan a convertir en zonas áridas y en zonas semiáridas, y eso genera que se ponga en riesgo el hábitat de varios animales, como pues, obviamente en este caso aquí se supone que había un lago, pero aquí ya no hay ningún lago, por lo tanto se pone en riesgo el hábitat de toda esta especie de patos. Y eso sucede este es solo un ejemplo, pero eso sucede con muchas especies más. Hasta la misma especie humana puede ser afectada por la desertificación. ¿Por qué? Porque significa que si una comunidad vivía precisamente de la agricultura o de la ganadería, al no haber agua, esta comunidad ya no puede subsistir, por lo tanto esta comunidad se tiene que retirar de esa zona y buscar una zona distinta, donde sí haya el recurso hídrico.
Y pues bueno, vamos a identificar 3 de las principales causas de la desertificación. Una es la deforestación. Recordemos que la deforestación elimina los bosques aledaños a las cuencas fluviales. ¿Qué significa? Muchos de los árboles lo que generan es que la densidad en la tierra sea mayor. Por lo tanto, a mayor densidad de la tierra, o sea, la cantidad, el arrastre de agua es menor. Significa que el agua no baja directamente al río, significa que se va conservando en las áreas donde hay árboles y ahí, ahí permanece la humedad, y cuando no es requerida, pues por la misma gravedad se baja. Pero cuando no hay árboles en ciertas zonas, los árboles finalmente sirven como un freno para que cuando se genere la precipitación o las lluvias, esta agua no caiga y se desborde totalmente, sino se absorba por el mismo terreno. Pero si nosotros eliminamos los bosques, eliminamos los árboles, evidentemente no habrá ningún organismo que retenga la humedad del agua. Por lo tanto, el agua circulará como lo hace en la gravedad y pues no se retendrá en la naturaleza. Esta es una de las principales causas de la desertificación, la deforestación. Otra que es la tala indiscriminada de los árboles y arbustos para obtener combustible. También tenemos la desaparición de la cubierta vegetal que mantiene la capa fértil. Pues bueno, esta es una de las principales causas. También el clima semiárido muchas veces genera lo que les mencionaba de que genera la erosión del suelo, por lo mismo de la desertificación. La desertificación pues es una consecuencia de la deforestación. Y también otra de las causas son los incendios forestales, porque los incendios forestales, pues bueno, eliminan mucha de la vegetación que absorbe o retiene el agua en el medio ambiente. Pues bueno, esto a la larga produce que haya una crisis en el sector primario, un éxodo rural. Se refiere a que ya no hay nadie que pueda llevar a cabo actividades agrícolas. Y pues bueno, el abandono de los terrenos productivos. ¿Por qué el abandono de los terrenos productivos? Porque posiblemente cerca de lo que eran una laguna o un lago había terrenos productivos que tenían buena tierra, que era tierra fértil, pero al no haber agua significa que pues bueno, no se puede surtir de agua a esos organismos o a esas plantas o a esos cultivos, y pues bueno, a la larga terminan destruyéndose. Y pues bueno, ya para concluir, la desertificación es un proceso de degradación en el que la zona fértil del suelo pierde su productividad potencial debido a los factores climáticos o por las actividades humanas, ya sea en este caso por las afecciones o las modificaciones en el medio ambiente que lleva a cabo el hombre. No sé si hay alguna duda respecto a este tema que es la desertificación. Recordemos, la desertificación muchas veces sí es una consecuencia directa de la acción humana, pero en otras ocasiones pues es un proceso natural. Muchas veces las desertificaciones se han llevado a cabo en la Tierra durante muchos años, pero pues obviamente la acción humana acelera estos procesos. No sé si hay alguna duda respecto a estos temas que hemos revisado. Les sugeriría ahorita que hagan la captura de pantalla antes de que finalicemos la sesión. Hagan su captura de pantalla para que más tarde la puedan subir en el apartado de asistencia. No sé si hay alguna duda. Ahorita se abre este apartado para dudas. No sé si hay alguna duda o una observación con respecto a estos temas que revisamos el día de hoy. Si no, de lo contrario, pues bueno, nada más esperamos que hagan su captura de pantalla. Antes también, por favor, les encargo que en el chat me escriban su nombre completo también para hacer otro registro de asistencia y de esta manera tener tanto sus capturas como el registro de asistencia de la sesión del día de hoy. Si no hay alguna duda, en cuanto ustedes escriban su nombre en el chat, si gustan activar su micrófono y pues bueno, despedirse, les agradezco la atención prestada por el día de hoy. Si tienen dudas, recuerden, estamos al pendiente de cualquiera de los canales, ya sea Facebook, ya sea la plataforma o ya sea el WhatsApp. Cualquiera de los 3 medios estamos disponibles para
para atender sus dudas. No sé si al momento hay alguna otra observación. Recuerden, cualquier duda estamos ahí al pendiente para atenderla. Y si no hay más dudas, pues bueno, pueden ya irse desconectando, pero sí les sugeriría y les agradecería que antes de que se desconecten, pues bueno, se despidieran tanto de mí como de sus compañeros. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra observación. Si no, pues bueno, les agradezco la atención y pues bueno, ya se pueden ir retirando ya una vez que hayan registrado su nombre en el chat. Hasta luego, Ana Elizabeth. Buen día. Ninguna, profe, muchísimas gracias, que tengan excelente día. Igualmente, gracias, Neida. Que tenga buen día, profe. Gracias, José. Gracias, Daniel. Hasta luego, buen día. Buen día, profe. Hasta luego, Lalo. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenos días, Yuri, Janet. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tenga buen día, profe. Hasta luego, Nancy. Hasta luego, Valeria. Buen día. Hasta luego, maestro, que tenga buen día. Gracias, David. Igualmente, buen día. Disculpe, profe, yo sí tengo una duda. Sí, dígame. No es de la clase, es que por las noticias y mensajes que le han llegado a mi hermana que está en la secundaria, Ajá. que han dicho que regresan clases el 7 de junio, pero los que van atrasados, me gustaría saber si eso es cierto. Bueno, para el COVACH. No, todavía no se estipulan las fechas. Hay que esperar a que terminen las fechas electorales y ya en julio ya se sabrá. Por el momento vamos a seguir trabajando a distancia. No va a haber regreso por el momento. Lo que es probable es que haya algunos talleres de recuperación y oportunidad que sí se lleven de manera presencial, pero esto para los alumnos que estén en condiciones de reprobación. Para el resto no hay mayor problema. Está bien, profe, gracias. Sí, hasta luego, buen día. Buen día.